Soy Maritza Arango. Y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad. Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura, sin censuras ni pomposidades. Antes de esta grabación, cada una de nosotras estuvo en silencio, pensando en tranquilidad y en la soledad de su casa durante la pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es ese paisaje y panorama cultural que nos ha acompañado a cada una dentro de este tiempo de COVID-19? Escuchemos un poco qué pasó con estos audios. Hola, es Maritza Arango grabando desde la intimidad de mi casa, pensando en estos paisajes y panoramas en pandemia y pospandemia para la cultura. Y esto es lo que haría en un día de trabajo antes de la pandemia. Estudiar los planos de sala para la exposición, reunirse con el equipo administrativo para definir presupuestos y alcances de la producción, hacer lista de producción y cronogramas de trabajo para el equipo, hacer estudio de planos y adaptar diseño a las escalas, pasar los bocetos hechos a mano a diseño 3D, cotizar materiales de montaje, definir fechas de entregas finales de mis estudiantes, diseñar contenidos de clase para el próximo curso, diseñar estrategias de redes sociales para Inspire Studio, reunión de ART para el próximo episodio. Soy museógrafa, museóloga, investigadora y gestora cultural. Soy docente. Desde mi práctica docente, donde enseño museografía y diseño de exposiciones, he reflexionado mucho junto a mis estudiantes en cómo tenemos que diseñar nuevas exposiciones para la pospandemia, porque para mí es súper importante la interactividad y los procesos pedagógicos, para los cuales tenía mucho la tendencia a pensar en lo táctil, en lo compartido físicamente. Y ahora todo esto debe cambiar, ahora debemos pensar en un diseño de exposiciones que se haga de otra manera y para que la gente lo viva de otra forma. Afortunadamente hace más de un año trabajo en línea con cultura, haciendo talleres, haciendo charlas, haciendo podcasts como en este momento, lo cual me ha permitido adaptarme muy rápidamente a la pandemia y espero y me imagino para un futuro pospandémico seguir produciendo eventos culturales, charlas y muchos espacios de pensamiento en pro de las artes, el patrimonio y la cultura desde los campos digitales, porque creo que este espacio de pandemia, no solamente a mí, sino a las personas que trabajan conmigo y a mi alrededor, nos ha demostrado la importancia de solidificar este espacio digital en la cultura. Hola, soy Ana y esto es lo que haría en un día de trabajo como conservadora de arte antes de la pandemia. Revisar y hacer estados de conservación de obras almacenadas en rejilla 25 de la bóveda de Caballete y Escultura. Tomar fotografía de la obra AP2530 en rejilla 24. Ingresar información de estados de conservación a software de manejo de colecciones. Revisar bibliografía sobre técnicas y materiales del arte y sus posibles deterioros. Actualizar archivo con obras en mal estado de conservación y prioridad alta de intervención. Hacer revisión y limpieza de obra AP6470 para entregar a museografía antes del viernes. Redactar informes de actividades y avances en la revisión e intervención de obras de la colección, reunión de ART para futuros episodios. Pensando en estos paisajes y panoramas de la cultura en pandemia y pospandemia desde lo personal, para mí el cambio más radical fue pasar de estar 6 o más horas en los depósitos de un museo a simplemente no poder trabajar como conservadora de arte independiente. Esta situación me llevó a cambiar por completo el enfoque de mi trabajo. Durante la cuarentena me dediqué a crear y gestionar proyectos culturales desde la virtualidad, así como a estudiar y crear cursos virtuales sobre teoría del arte y de la conservación de bienes culturales. También en este tiempo me cuestioné mucho sobre lo que los conservadores de arte y otras disciplinas de la cultura podíamos hacer durante una emergencia sanitaria. Por ahora, creo que hemos apoyado como conservadores a las instituciones culturales en esos procesos de planeación de reaperturas pospandemias, en contribuir a que las personas
puedan y quieran volver a los museos y se sientan seguras en ambientes con suficientes medidas de desinfección, al mismo tiempo que procuramos la preservación de estas obras de arte que están exhibidas. Bueno, realmente a mí me parece muy interesante porque este claramente es un episodio bastante diferente a todos los que siempre hacemos en ART. Y yo quisiera agradecer a la Cartografía Cultural Esto pasa en Bucaramanga por invitarnos a reflexionar sobre los paisajes y panoramas culturales en pandemia y pospandemia, porque si bien es cierto, tú y yo tenemos profesiones muy distintas, hemos por fin, creo, logrado durante este tiempo de pandemia como encontrar una forma de trabajo común y que nos una. Pues obviamente antes ya estábamos unidas profesionalmente por los museos y obviamente por nuestro interés en la cultura y por lo tanto ART, pero creo que ahora en pandemia hemos empezado a trabajar un montón más juntas y me parece interesante hacer esta reflexión desde ART y desde nuestros trabajos personales, cómo se ha transformado como ese paisaje y ese panorama de nuestra labor como gestoras, como productoras, como agentes culturales, cada una en su campo distinto. Hay algo que me parece muy importante tocar, Ani, y es la reflexión sobre los panoramas, o sea, las dinámicas que han cambiado en nuestros trabajos. Nosotras trabajamos en museos y para museos. Claramente hemos discutido mucho entre nosotras sobre cuál es esta idea que se tiene de los museos como institución física, ¿no? Y cómo los museos, cuando pensamos en un museo, pensamos en un edificio, mucho más que en un contenido, en un discurso, en un diálogo, aunque el museo sea todo esto. Claramente la pandemia le ha dado la vuelta a esto que pensábamos de los museos y ahora la reflexión que se viene para lo que va a pasar después es cómo vamos nosotros, quienes trabajamos y producimos contenidos para los museos o para la cultura, para el patrimonio, para el arte, a volcarnos a seguir produciendo contenidos digitales como los que hacemos en ART, pero pues no únicamente, para que no dependamos únicamente del edificio, de la estructura física. Y aunque desde finales del siglo XX muchos teóricos y desde la misma museología se viene cuestionando cómo el museo tiene que estar directamente o cómo su esencia tiene que estar contenida en su materialidad. La pandemia pues sencillamente obligó, no dio tiempo de seguir teniendo discusiones, sino que obligó a dar ese salto que muchos museos se habían negado pues por la necesidad de estar vinculados a su contenido o a su materialidad, pero también porque muchos otros museos pues no tienen los recursos para crear estos programas educativos a través de redes sociales o de crear comunidad, todos estos, digamos que todas están proyectos digitales de comunicación. Entonces también nos vimos ante esta dualidad de los museos de estar produciendo contenidos digitales para mantenerse en contacto con su comunidad virtualmente porque ya no se podía dar este face to face con el público, pero también de mantenerse a flote, de mantener su staff, de mantener sus empleados y de mantener esas colecciones físicas que de una u otra manera muchos museos aún tienen, ¿no? Pero como lo hemos hablado, Mari, y es cómo de todas maneras sí o sí esta pandemia nos lleva a girar la mirada sobre las colecciones digitales y sobre los contenidos digitales y sobre la creación de comunidad a partir de las redes sociales y no necesariamente de aquellas personas que se acercan a este edificio, ¿no? Mira, yo creo que hay cosas que ya se venían haciendo, que hablamos a profundidad en nuestro episodio sobre la digitalización del patrimonio, que es precisamente eso, cómo encontramos el patrimonio de manera digital y cómo ese trabajo y estos esfuerzos ya se venían haciendo, pero creo que la pandemia reforzó y tal vez mostró como si fuera algo nuevo para muchísimas personas las posibilidades de entender, encontrar, compartir y disfrutar la cultura de otra manera, a través del celular, a través del computador, a través de muchas formas que puede ser una visita guiada a través de Zoom, como las que nosotras hemos hecho en museos que están al otro lado del mundo, o un recorrido interactivo por Google Arts and Culture desde mi celular, o el COVID Art Museum que se creó en Instagram, muchas otras cosas que han nacido
con la pandemia y que nacieron antes y, como dije ahorita, se reforzaron en los usuarios para entender la cultura de otra manera. Entonces creo que un poco lo que yo me imagino de manera romántica para la cultura y el panorama cultural post pandemia es un poquito esa ruptura de necesitar el espacio físico para entenderse como cultura oficial o entenderse como patrimonio oficial, porque teníamos muy arraigada la idea del espacio físico como único lugar oficial de la cultura, y ahora podemos empezar tal vez a pensarlo de otra manera, a imaginar nuevas cosas posibles, a crear nuevas alianzas con gente que está en otras partes del mundo, porque si bien es cierto, Internet ya existía desde hace muchos años, no lo habíamos utilizado y explotado en la cultura nunca de tal manera como ahora desde la pandemia. De acuerdo, y definitivamente la virtualidad seguirá por un tiempo reinando como el espacio de la cultura. Ya vemos que el teatro se está abriendo camino de esta manera. En cuanto a los museos, creo que el COVID Art Museum que mencionaste es el mejor ejemplo de esta noción de los museos incorpóreos, donde lo que prima es la acción de coleccionar virtualmente a través de un perfil de Instagram esa producción artística creada durante el aislamiento por la pandemia, y que aunque rompe con mucho de lo que nos enseñaron sobre los museos y no necesariamente cumple con esas funciones que se exigen desde esta misma teoría de los museos, es absolutamente relevante en cuanto a esa función de comunicar la experiencia del virus desde el quehacer artístico individual. Total, a mí me gustaría dejar como recomendado de este episodio el listado que iniciamos cuando empezó la pandemia en marzo. Iniciamos un listado de acciones, encuentros, espacios culturales digitales, conversaciones culturales digitales que vamos a seguir expandiendo mientras sigamos en pandemia y que esperamos que todas las personas puedan disfrutar. Creemos muy importante apoyar a los espacios culturales dentro de estas circunstancias, pero también en lo que viene de acá en adelante, porque sí es cierto que la economía mundial se ha afectado, la economía cultural se ha visto muy afectada por todo este alto en el camino que tuvimos, así que consumir desde lo digital es una grandísima forma de apoyar y de seguir construyendo comunidades culturales digitales. Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos. Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART. Recuerden, @a.ere.te, así como suena, ART.